esta hora quiero darle la bienvenida al doctor Marco López, delegado del presidente ante la Junta Política Monetaria y Financiera. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Liz. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, quiero empezar esta entrevista preguntándole si usted cree que cabe la posibilidad que se plantea en la Asamblea de hoy por hoy, pues, analizar por tramos o debatir por tramos esta ley de crecimiento económico, donde un pilar fundamental son las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, que es algo que consideran debería hacerse debido al extenso, ¿no?, de la propuesta. En lo personal, mi especialidad no es la parte del derecho constitucional ni del derecho administrativo, pero desde el punto de vista práctico, si se envió todo el paquete como urgente económico es porque realmente así lo necesitamos, en la parte tributaria y también en todas aquellas otras leyes que exigen esa urgencia. Por ejemplo, el tema del código monetario, es urgente que se reestablezcan los 4 sistemas en el balance del Banco Central del Ecuador a fin de ir a buscar la estabilidad de la dolarización. Tenemos que blindar la dolarización. Por lo tanto, es urgente un tema como esos también. Es que más bien hacia allá Eva me pregunta, porque decían que primero se debería dar paso a lo económico urgente, lo que sí en materia de economía requiere una aprobación inmediata, y decían que lo relacionado con el Código Monetario y Financiero podría esperar por no considerarlo tan urgente, pero ahí entra esto precisamente. Se ha venido diciendo que estas reformas se encaminan a blindar la dolarización y para eso se requiere un Banco Central autónomo, independiente. ¿Por qué se hace tan necesario que este organismo tenga dicha autonomía, doctor? Se necesitan 2 cosas específicamente. Se necesita un banco central con su propio directorio y autónomo en su toma de decisiones, y se necesita una junta de política, regulación y estabilidad financiera. Si bien es cierto, todo el proyecto de ley y todas las cosas apuntan a una sola materia, que es la estabilidad económica del país y cerrar todos los déficits que existen, es fundamental que para efectos de poder manejar la dolarización exista este Banco Central por un lado, para que no se repita lo que ya se hizo con los bancos centrales cuando eran dependientes del Ejecutivo. Se descapitalizó el Banco Central, se pasó a valor cero un bono por 1.100 millones de dólares que lo debieron haber pagado los banqueros que cerraron la banca, y sin embargo prácticamente se los condonó. Se descapitalizaron totalmente el banco. Por último, los activos los volvieron activos que no son líquidos. Se prestó dinero al Estado por alrededor de 5.600 millones de dólares y a la banca pública por otros 2.000 millones, generando una brecha entre los depósitos monetarios que tiene el Banco Central. Ojo que no estoy diciendo sector financiero privado, el Banco Central y la Reserva, cuando la regla dice que debe ser 1 a 1. Entonces, ¿en qué situación la dejaron en el 2017? 9.900 millones de depósito con 2.800 millones de reserva. Es decir, que por cada dólar que le habían depositado al Banco Central, solo habían 28 centavos. Y por cada dólar del público que estaba depositado en el Banco Central, solo habían 52 centavos. Hemos luchado contra eso. Hoy tenemos una mejor posición. Cubrimos 40% el total de los depósitos y cubrimos 105% el total de los depósitos del público en el Banco Central. Entonces, allí está lo fundamental. No queremos que el Banco Central responda a las necesidades políticas que tiene en un momento el presidente de la República, como lo tuvo el expresidente Correa. Una vez que se farreó más de 300.000 millones de dólares, una vez que nos endeudó con más de 60.000 millones de dólares, entonces no le quedó otra cosa que ensanchar el balance del Banco Central y tomar al Banco Central como una máquina de generar créditos y de generar dinero. Entonces eso no puede seguir sucediendo. Y en su momento se tomaron las reservas también para cubrir necesidades de financiamiento, destinado incluso a recursos para gasto corriente, ¿no? Pero lo que cuestionan también es que realmente qué independencia puede tener cuando usted ha dicho que este Banco Central tendrá un directorio, pero ese directorio será conformado o las personas que lo integren elegidas por el presidente de la República, más allá de quien sea. Bueno, eso ha ido avanzando en las discusiones en la Asamblea, y yo creo que se inclina hacia el hecho de que el presidente nomine a los miembros del directorio y la Asamblea pueda ser
quien nombre a los miembros tanto del directorio como de la Junta de Política, Regulación y Estabilidad Financiera. Institución fundamental, Liz, que también hay que tocarla en estos temas, porque si bien es cierto en la nueva ley se está estableciendo que nos vamos a apegar en todo lo posible a las mejores normas internacionales, a las mejores prácticas internacionales. Esas prácticas internacionales no son otra cosa más que un enunciado si no existe un cuerpo colegiado que lo baje a norma legal ecuatoriana. Y esa es la Junta de Regulación. Ahora, sobre esa Junta de Regulación y sobre esa ley se están levantando muchos mitos, ¿no? Uno de esos mitos que se está levantando sobre esa ley es que dice que le está haciendo perder capacidad de control a la Superintendencia de Bancos. Nada más falso que eso. Nada más falso que eso. Más bien se está recuperando y se le está aumentando la capacidad de control de la Superintendencia de Bancos hacia la seguridad social y hacia todos los fondos administrados que existen y que los controla la Superintendencia de Bancos. Se están tomando las mejores prácticas como fuente de control y de regulación. Se está tomando, por ejemplo, la decisión de que en un grupo financiero, no importa si el banco es o no es cabeza de grupo, pero si un banco forma parte de un grupo financiero, la Superintendencia de Bancos es la que tiene el control absoluto sobre ese grupo financiero. Es decir, se le está entregando, se le está dando, generando muchas otras capacidades que no las tenía hoy. Entonces, nada más falso que eso. Nada más falso de que ahora, digan pero las que... mismas... No, sí. Continúe. Nada más falso que decir que la Junta y la Superintendencia se están cruzando en sus funciones. No, la Constitución le establece a la Superintendencia qué es lo que tiene que hacer. La Constitución le dice, usted tiene que controlar. Y la Junta, que nace con la ley, dice usted tiene que regular, emitir la regulación. Entonces la Superintendencia lo que tiene que hacer es ver si esa regulación emitida por esta Junta se cumple o no se cumple en sus entes controlados. Eso es lo que tiene que hacer. Ahora, si todo esto lo quieren... Ahora, para la Superintendenta de Bancos, precisamente, Ruth Arregui decía en una entrevista hace unos días que si bien se quiere una junta independiente del Ejecutivo que debe regular, no puede generar política porque según la Constitución, la política debe dictarle al Ejecutivo mediante su Plan Nacional de Desarrollo. ¿No caería esto en una contradicción entonces? A ver, lo que dice la Constitución es que la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultativa del Ejecutivo. Y el Ejecutivo está expresando su voluntad al enviar a la ley cómo quiere manejar el Ejecutivo la política. Y esa política, esas 4 políticas específicas que que son específicamente del Ejecutivo, está diciendo, yo las quiero administrar de esta manera. El Banco Central hace la parte monetaria y la Junta de Regulación y Política y Estabilidad Financiera hace la parte financiera. Así que no hay nada de inconstitucional en este tema, porque es privativo del Ejecutivo y estos 2 cuerpos colegiados son parte del Ejecutivo. Ahora, termino con esta pregunta, doctor, y es que en la Asamblea hay una preocupación. Al ser 2 organismos autónomos con independencia, les preocupa el control que se puede ejercer sobre ellos. ¿A quién tendrán que responder? ¿Cómo podrá, valga la redundancia, controlarse el trabajo que realicen tanto el Banco Central como la Junta? Bueno, nuevamente, dentro de las discusiones que se ha establecido a efectos del Banco Central, se está viendo que la Contraloría General del Estado va a tener un control sobre el Banco Central y se está discutiendo los niveles de control que debe tener la Superintendencia de Bancos sobre el Banco Central. Acordémonos que el Banco Central no es un banco cualquiera, no es un banco comercial, no porque tenga el nombre de banco quiere decir que ya es un banco como cualquier otro, es
único en cada país del mundo. Por lo tanto, tiene su supervisión especial. Y por otro lado, la Junta de Regulación y Política, Regulación y Estabilidad Financiera, obviamente como todo funcionario público, estamos sometidos a todas las leyes. Ahora, esta Junta no va a manejar fondos públicos, porque simplemente lo que va a tener es la parte de remuneraciones, pero no maneja fondos públicos, sin embargo, está sujeto al control de la Contraloría General del Estado. Y luego todos los actos administrativos que tome esa Junta están sujetos a todo el marco legal que existe en el país. No es que es una isla de poder en donde no hay control, nada más equivocado que eso. No existe funcionario público en el país, ni el presidente de la República, ni los asambleístas, ni el presidente de la Corte Nacional que no esté sujeto a la legislación ecuatoriana para poder ser controlado. Quiero agradecerle su presencia, doctor, esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, aclarando algunos puntos que, como usted decía, pues están siendo materia de discusión sensible en la Asamblea relacionadas con las reformas al Código Monetario y Financiero. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación. Con eso de aquí me despido, será hasta el día de mañana aquí en los desayunos de 24 horas, pero ya vienen las noticias aquí en Teleamazonas. Que tengan un buen día.